Terrassa, soy arquitecto y editor en Actar y Urban Next. Yo soy Xavi González, arquitecto, informático y diseñador de la plataforma Urban Next. Y falta Núria Moliner, que es arquitecta, cantante Y presentadora de televisión y que también ha estado durante muchísimo tiempo en la plataforma Urban Next. Muy bien. La primera cuestión es cómo surge esta idea. Hay que decir que es una idea que surge en la Galería de Nueva York, el Storefront for Art and Architecture, siendo directora Eva Frank y siendo una idea suya que promovió desde esta galería en Nueva York. De ahí se hace la primera exposición, Letters to the Mayor, dirigida al alcalde de Nueva York, y consistía en cómo distintos arquitectos, en cuanto a perfiles, edades, etcétera, escribiesen una queja, una recomendación, una sugerencia, lo que quisieran al alcalde en aquel momento en Nueva York. Esa idea y ese resultado en Nueva York fue tan interesante que empezaron a haber solicitudes para, digamos, exportar la idea, ¿no? Y tanto ha sido el éxito que se ha expuesto en 21 ciudades y Barcelona es la 22ª edición, ¿no? Siempre en cada ciudad lo que ha de tener es un equipo local que conozca de alguna manera al colectivo de los arquitectos y a quién se le puede pedir esta carta. Y en este caso se nos pidió a nosotros tres como miembros de la plataforma Urban Next, con la que también hemos colaborado con Storefront for Art and Architecture. Bien, a partir de ahí es cuando con Núria, Xavi y yo empezamos a elaborar, siguiendo también los primeros criterios establecidos por Storefront, los perfiles que podíamos pedir en las cartas, ¿no? Siempre, como he dicho antes, se intenta que en sí mismo la selección de los que escriben haya diversidad de edades, haya diversidad de perfiles profesionales, desde profesores, catedráticos, arquitectos en ejercicio, o arquitectos que pueden ser editores o que se dediquen a otras labores, ¿no? Pero en cambio, como algo diferente respecto a las ediciones del resto de ciudades, nosotros, porque Urban Next ya incide en esta visión, la ciudad se diseña y se participa, digamos, por otros tipos de disciplinas, decidimos incorporar un 30% de estas cartas a profesionales de otras disciplinas, no arquitectos, pero sí vinculadas con la producción de valor en la ciudad, ¿no? Y fue ahí, y este es un rasgo distintivo también de esta exposición y como propuesta de comisariado. Resultado de todo esto, pues en principio pedimos a 100 personas, 70 arquitectos y 30 no arquitectos que nos enviaran la carta. Creo que no lo hemos comentado, la premisa es la carta debe ser un DIN A4. En nuestro caso añadimos una premisa más, que es que podía ser un DIN A4 en proyección, es decir, que podía tener volumen. Cualquier tipo de contenido era válido. El resultado ha sido que hemos recibido 70 cartas, 50 de arquitectos, 20 de no arquitectos, muy variadas, y muy variadas no solo en intención, sino también en formato. En cuanto a intención, sí que es cierto que hemos podido diferenciar los resultados del grupo arquitectos del grupo no arquitectos, otras profesiones. En el grupo arquitectos en general es digamos que es a nivel de formato y de intención algo más formal. Es decir, es más una carta explicando algo, pidiendo algo, buscando diferencias respecto a algo vivido cuando se era joven o cuando la ciudad era distinta. En el campo de los no arquitectos hemos tenido resultados, digamos que más artísticos, en el sentido de se ha experimentado más con el formato y también se ha experimentado más con la manera de explicar. Por ejemplo, hemos tenido un guión de una película, bueno, pues un guión explicando la ciudad. Otra característica que nos ha parecido sorprendente también tiene que ver con el tema de paridad.
cuando hicimos las 100 peticiones, como ha dicho Ricardo, era muy importante que hubiese el mismo porcentaje de hombres que de mujeres, en el nivel de género, a nivel de profesiones y tal. La respuesta ha sido diferente en función del género. En el grupo de los arquitectos, que partimos de 50-50, al final ha sido aproximadamente un 70-30. 70% de mujeres, 30% de hombres, con lo cual eso significa que prácticamente todas las mujeres han contestado, han creado una carta, y un porcentaje de hombres no han creado carta en el mundo de los arquitectos. En el grupo de los no arquitectos, la verdad es que la paridad ha sido bastante, se ha mantenido bastante al pasar de 30 a 20. Diseño de exposición. Bien, nosotros como comisarios también teníamos ganas de escribir una carta, ¿no? Pero esta vez, digamos, nos saltamos las reglas, ¿no? No la escribimos en un DIN A4, sino que la escribimos en este precioso espacio, en el vestíbulo del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que aprovecho para decir que son los que acogieron también la idea de recoger el proyecto y hacerlo aquí patente, ¿no? Bien, esta carta que nosotros queríamos escribir y como comisarios a la alcaldesa, como decíamos, es más espacial y es más una propuesta también incluso social y económica, ¿no? Como arquitectos estuvimos tentados de diseñar los muebles, las piezas de exposición, de las cartas, cómo iba a estar, digamos, ese espacio distribuido. Pero al final pensábamos que no tenía ningún sentido mostrar, digamos, nuestras habilidades como arquitectos, porque el diseño es mucho más que un resultado formal, ¿no? Y fue cuando entonces decidimos, oye, vamos a hacer que otros construyan y diseñen las piezas que van a tener el espacio en las que vamos a disponer las cartas. En ese sentido fue cuando encontramos a Stock, que como sabéis es una empresa o una organización sin ánimo de lucro, que los muebles los construyen con materiales reciclados. Por tanto, digamos, ya toman materiales que entran en el círculo de reciclado del propio ciclo de vida de los materiales, y además están construidos por gente con discapacidad, ¿no? Con lo cual ese beneficio resulta además en beneficio, valga la redundancia, de una parte de la sociedad, ¿no? Y este era nuestro mensaje, ¿no? O sea, a veces el diseño va más allá del propio formalidad en la que construyes cualquier objeto, y tiene una implicación muy importante desde la elección de ese material a quién lo construye y por tanto quién revierte ese beneficio. Y tanto es así que también en el último día que se clausure la exposición pondremos a subasta los propios muebles, ¿no? Para que de alguna manera vuelvan a revertir ese beneficio en otra asociación o en otra comunidad que al final acabemos decidiendo donar esos beneficios, ¿no? Y a la vista está un resultado muy bonito por lo cálido, ha sido muy bien acogido por toda la gente que lo ha visto, y además una calidad también en el propio diseño, ¿no? Que esté ejecutado por un tipo de gente no quiere decir que no haya detrás una cualidad de diseño y de objeto. ¿Algo añadiría? Sí. Digamos que formaba parte de la idea de la expo, y sobre todo diferenciándonos un poquitín de las expos que ha habido hasta ahora, esta idea de que lo que mostramos, digamos que lo importante no es la exposición sino las cartas en sí mismas, ¿no? Eso es algo que por nosotros era muy importante explicar. Y que las cartas son cartas, es decir, que yo puedo coger una carta como es un cómic o una carta como esta que está escrita, y mi interacción con la carta es la de carta, es decir, yo la estoy tocando, estoy percibiendo el papel con que en esta persona decidió que se tenía que hacer con una determinada textura, la tengo en la mano y la leo con comodidad. Esto no es un museo donde están las cartas colgadas, donde yo me acerco, donde si me acerco demasiado saldrá una alarma. Sino que es un elemento que yo tengo que tener en la mano, y además, una vez lo he leído, lo deposito donde yo quiera. Y esto conforma la expo, es decir,
en una expo estándar tú decides en qué posición va cada uno de los elementos, ¿no? En nuestro caso, incluso desde el momento propio de la inauguración, la manera en que han quedado expuestas las cartas, o depositadas las cartas, no es que sea aleatorio, sino que es simplemente decidido por la persona que lo lee. Eso nos parecía básico como manera de explicar la importancia del mensaje en sí mismo. Pero en efecto, borramos un poco el papel del diseñador que establece con unos patrones rígidos cómo disponer unos elementos, ¿no? Aquí es cierto, cada día que entres verás la exposición de una manera, ¿no? Y lo mismo ocurre con los taburetes y estos pequeños bancos que también se han diseñado y se han dispuesto junto con unas gradas que se van, digamos, adaptando a ese espacio. Y ahora que nombro las gradas, también una parte importante que nos parecía a nosotros es que la manera de leer estos contenidos es, por una parte, la experiencia física, como decía Xavi, ver directamente a las cartas y tocarlas, y la otra es a través de una pantalla donde, utilizando un hashtag que envíes en un tweet, puedes leer en la página web que hemos creado, cartesalalcaldesa.cat, lo que la gente va diciendo y solicitando sobre la marcha, digamos, online, ¿no? En paralelo hemos locutado ahí la locución de todas las cartas por distintas actrices, actores, incluso algunas las hemos hecho nosotros mismos, que también las puedes, digamos, escuchar. Y por último, en la fachada que tenemos en nuestra espalda, se proyectan también todas las cartas de manera continua para que sean leídas desde fuera. Con lo cual también era un concepto que nos pareció muy interesante de romper incluso las facilidades de este vestíbulo, ¿no? Donde la exposición se ve más allá, ¿no? Y se puede leer las cartas también desde el exterior, ¿no? Y todo eso crea como un espacio que nosotros le hemos llamado multisensorial, es decir, ¿no? La puedes leer, puedes ver un tuit, puedes escucharla, puedes leerla desde fuera mientras llegas o cuando sales, y te crea como un sistema muy abierto en realidad, ¿no? Y por tanto muy coherente con el diseño y cómo hemos pensado la exposición. Jugando con el tema de economía circular, que también está muy presente en el mundo de stock, claro, digamos que hay que llevar la coherencia hasta el final, ¿no? ¿Qué pasa normalmente con las expos? Bueno, tú, de la manera que sea, consigues unos muebles, consigues unas cartas o lo que sea. Llega el día final de la exposición se acaba, ¿y qué se hace con todo esto? Hacemos una hoguera porque San Juan, es decir, que el discurso de economía circular puede acabarse cuando se acaba la expo. Aquí es un poquitín la idea que comentaba Ricardo de trabajar darle una tercera vida a todo lo que tenemos aquí, ¿no? Hablamos de que esos muebles tienen una segunda vida, que le ha dado stock, pero vamos a darle una tercera vida, ¿no? Vamos a intentar que los muebles alguien los pueda usar, que tengan una cierta utilidad, y vamos a hacer lo mismo con las cartas, ¿no? Es decir, esto no deja de ser un original, tiene un valor. Bueno, la inmensa mayoría de los autores nos han cedido la posibilidad de subastar esto también. De manera que alguien se podrá llevar a su carta la carta de alguien que le interesa por alguna razón, porque le admira, posiblemente porque le gusta el mensaje. Todo eso también con una subasta en un evento que haremos el último día conjuntamente con un grupo que se llama Comando Señoras. Muy bien, y simplemente sería decir que el jueves de la semana que viene, el día 11 de abril, también en paralelo, digamos, a la exposición, en el resto de ciudades se han convocado conferencias por expertos, y nosotros en este caso también hemos roto un poco la dinámica y hemos organizado una asamblea, como se organiza un grupo de manera asamblearia, ¿no? Donde incluso habrá una facilitadora profesional que dinamizará toda la sesión, donde trataremos los temas que de alguna manera han estado surgiendo en las cartas y dando voz, digamos, a otros participantes que puedan decir la suya, ¿no? Y esto también lo enlazo, no lo hemos dicho antes, pero en la exposición también hay un buzón, hay papel, hay lápiz para que cualquiera que quiera, que no ha sido, digamos, de los inicialmente llamados a escribir una carta, pero se sienta libre de escribirla,
depositarla en el buzón y se la haremos llegar igualmente a la alcaldesa.